En este video voy a hablar de dos profetas. En primer lugar Isaías y luego Miqueas. Empecemos hablando del libro de Isaías. En cuanto a la paternidad literaria del libro de Isaías, mencionamos en primer lugar acerca del autor. Creemos que Isaías es el autor del libro que lleva su nombre y su significado es Dios salva, o más bien dicho, las salvaciones de Jehová. El profeta fue llamado a predicar a Judá e Israel. Leemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, verso 1, lo siguiente. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Como vemos aquí, el autor menciona a varios reyes, y esos son los reyes que gobernaron durante su tiempo. El profeta vivía y ministraba exclusivamente en Jerusalén, pero también él ministró al reino del norte, y en ocasiones también ministró al reino del sur. En cuanto al nombre del libro, el nombre del libro, como ya mencioné, lleva su mismo nombre. En cuanto a la autenticidad del libro, este libro es muy importante, ya que el ministerio de Isaías es reconocido en el Nuevo Testamento y reconocido prácticamente por los judíos. Sin embargo, a partir de los años 1800, críticos de la Biblia han tratado de reformar, o mejor dicho, criticar a este libro, y ellos han mencionado que por lo menos hay unos 3 autores. Pero entonces la autenticidad del libro vamos a tratar al final de esta sección en las notas adicionales. En cuanto a la fecha, creemos que Isaías tuvo un ministerio de por lo menos 50 años, es decir, a los años 740 a 690 antes de Cristo. Un largo periodo de ministerio. En cuanto a los profetas contemporáneos, Isaías tuvo por lo menos 2 profetas contemporáneos, Oseas que profetizó en el norte y Miqueas que profetizó en el sur. Veamos ahora los temas principales de Isaías. Podemos dividir en 2 secciones, secciones generales en cuanto a los temas. En primer lugar, los temas de las profecías. Isaías profetiza la destrucción y resurrección de Judá y también de Jerusalén. Número 2. Las naciones paganas también. Isaías profetiza el juicio de Dios que viene sobre las naciones que están alrededor de Israel. También tenemos aquí la profecía de la venida del Mesías, su nacimiento, su muerte, su reinado futuro. En cuanto a las porciones que tratan de la historia, a la historia del tiempo de Isaías, tenemos en primer lugar la invasión de Asiria, su destrucción rotunda y desastroso por parte de Asiria. También tenemos la enfermedad de Ezequías y obviamente luego su curación. Hay mención también acerca de la visita de los babilonios y la profecía del cautiverio por parte de Babilonia. Bien, eso es en cuanto a los temas en general que hemos dividido en 2 partes. La primera parte, como mencioné, porciones proféticas y también
a la otra parte que trata de las porciones históricas que pasó a Isaías. En cuanto al bosquejo, brevemente veamos un bosquejo. Ah, Normalmente al libro de Isaías se lo divide en dos partes. La primera parte del capítulo 1 a capítulo 39 y luego capítulo 39 a 66. En esta ocasión vamos a dividir en tres partes porque es evidente que capítulos 36 a 39 se trata de una división histórica, es decir, hay una pausa, podemos decir así, de las profecías. Entonces, la primera parte, la profecía de juicio. Capítulo 1 al 35 hay una profecía de juicio. Tenemos a juicio concerniente a Judá y a Israel. A Judá y a Israel. También tenemos la profecía concerniente a las naciones. Hay juicio a las naciones vecinas. Y finalmente en esta primera sección tenemos la profecía de juicio a las naciones y a la restauración de Israel. Luego hay un paréntesis, como dije, paréntesis, y aquí Isaías menciona acerca de de la historia. Son eventos históricos que tenemos o están descritos en capítulo 36 a 39. Habla de la crisis en Jerusalén y la invasión del ejército asírico. También hay la enfermedad de Ezequías y su curación. También tenemos la visita de Babilonia y la profecía de cautividad del mismo. La siguiente parte de Isaías, la tercera parte, trata Isaías de la profecía de consolación y paz. Esa es una profecía de aliento, de esperanza para el pueblo de Israel. Y aquí en capítulos 40 a 66 tenemos esta profecía de aliento, de esperanza para el pueblo de Israel. Hay profecía concerniente a Juan el Bautista, a Ciro el rey de Persia, y también hay de la restauración de Israel en capítulo 40. También hay profecías concerniente al príncipe de paz. También hay profecías concerniente al pueblo de Israel y su paz. Bien, entonces, para resumir a este bosquejo, dijimos que el capítulo 1 al 34 habla acerca de las profecías de juicio. Profecías de juicio. Hay juicio contra Israel y contra las naciones. Luego la siguiente parte, capítulos 35 a 39, tenemos un paréntesis que trata de la historia de Israel en eventos relacionados con Isaías. Y finalmente hay consolación, capítulo 40 a 46. Bien, espero que ustedes puedan memorizar esta sección, estas tres secciones, y así tener una idea completa de lo que trata el libro de Isaías. Bien, ahora hablemos de las notas adicionales de Isaías en cuanto a la autenticidad de este libro. Bien, creemos que este libro fue escrito por Isaías. Como dije, sin embargo, a partir del año 1800 en adelante, los críticos liberales, teólogos liberales, han tratado de criticar a Isaías y decir que hay más de un autor. Entonces ahora veamos algunas razones por qué creemos que hay solamente un solo autor, es decir, Isaías. En primer lugar, la tradición. La tradición judía ha aceptado a Isaías como un libro completo escrito por Isaías. Y este libro nunca se creyó que han habido otros escritores, sino que más bien hasta
el siglo XVIII, se vino o se trajo esa interrogante. Y luego a partir de las siguientes décadas, uh, teólogos liberales han traído más crítica en cuanto a este libro. Que en cuanto al título del libro, la declaración, por ejemplo, en Isaías 1:1, dice visión de Isaías, hijo de Amós. Y aquí está mencionando el, el nombre de Isaías que profetizó durante estos reyes. Entonces, es claro de que Isaías es el autor completo de todo el libro, porque aquí él mismo menciona en el primer versículo. Si el libro fuera escrito por diferentes autores, entonces el título debería ser cambiado. Me estoy refiriendo al título de el encabezado de que habla Isaías en verso 1, el capítulo 1. También tenemos el testimonio de varios autores del Nuevo Testamento, como por ejemplo Cristo y Pablo, atribuyen a Isaías como el autor y no otros autores. Hay muchas citas, de Isaías en el Nuevo Testamento y otros profetas también. Muchas veces pasajes identifican a Isaías. Es bien claro Isaías como el autor. Hay que mencionar también que los capítulos más destacados en el libro de Isaías, como son los capítulos 40 a 46, son citados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 3:3 cita a Isaías 43, Mateo 4:14, Mateo 12:17. Bien, en fin, solamente me gustaría mencionar los libros porque hay una alusión y una cita innumerable de citas en el Nuevo Testamento que mencionan a Isaías. Por ejemplo, Mateo, como dije, también el libro de Marcos cita a Isaías, el libro de Lucas cita a Isaías, el libro de el Evangelio de Juan, también Pablo cita a Isaías en el libro de Romanos, en el libro de Segunda de Corintios. Entonces hay una innumerable cantidad de versículos bíblicos en el Nuevo Testamento que citan a Isaías. No solamente números, versículos bíblicos de un solo autor, pero de varios autores, como ya mencioné, por lo menos de 5 autores del Nuevo Testamento. Vamos a ver dos objeciones ahora en cuanto a un solo autor y nuestra respuesta en cuanto a esa crítica de aquellos teólogos liberales. En primer lugar, la objeción de la profecía. Algunos críticos dicen que nadie puede predecir el futuro, y esa es una de las razones por la cual niegan a Isaías como el autor. Sin embargo, creemos que Dios reveló a Isaías y por esa razón es posible y que obviamente si no hubiera la revelación divina, es imposible que un hombre pueda predecir el futuro. Pero sabemos que Dios reveló toda esta información a Isaías. Luego, ¿qué podemos decir también en cuanto a esto? Debemos añadir algo más. Al llegar, por ejemplo, a capítulo 40, algunos de los críticos de Isaías dicen que hay un cambio, un cambio de un estilo de la forma de escribir en el capítulo 40. Y para ellos entonces este capítulo se refiere a otro autor.
pero no es que hay un cambio de estilo, más bien, como ya expliqué, el libro está dividido en tres secciones. La segunda sección, que habla del capítulo 40, se trata de específicamente a otro tipo de estilo literal, diferente al a 35 a 39, que se trata de la historia de los eventos que sucedieron al pueblo de Israel. Igual, en los capítulos del 1 al 34 trata de juicio. Entonces, Isaías prácticamente habla de juicio, juicio. Pero aquí en el capítulo 40 hay una esperanza. Isaías obviamente tiene un estilo diferente. ¿Por qué? Porque este da una esperanza, una promesa al pueblo de Israel. Entonces, no mencionar que es otro autor, no creo que sea suficiente evidencia para refutar al o criticar a Isaías como el único autor de este libro. Nuestra respuesta en cuanto al cambio en capítulo 40. Isaías tenía un ministerio largo de 50 años. No es difícil de creer que un solo autor cambiara el estilo de literario en un largo tiempo. Obviamente es fácil de entender esta trayectoria. Por ejemplo, cuando yo estaba en la preparatoria, cuando estaba en los estudios secundarios, tenía un estilo de escritura. Después que ya estudié en seminarios teológicos y ya mi escritura cambió porque obviamente tuve la influencia de varios profesores y también la exigencia de los profesores para escribir de una forma formal. Hay un cambio, obviamente. Y estoy hablando de un cambio de tal vez unos 20 años. Estamos hablando aquí de un ministerio de 50 años. Entonces, humanamente no creo que uh, sea aceptable el de esta crítica al cambio de estilo literario. Uh, Ahora, hablemos de la autenticidad del libro. Es obvio que, como dije anteriormente, por lo menos 5 libros, 5 autores diferentes y 6 libros mencionan a Isaías. Y es imposible el de negar la autenticidad y la unidad del libro. La evidencia de la Biblia es bien clara en cuanto a creer que Isaías es el autor de este libro. También la tradición por siglos, el pueblo judío ha creído que este libro ha sido escrito por Isaías. Bien, esto es en cuanto a Isaías. Ahora vamos a hablar acerca de Miqueas. Empezamos hablando de la paternidad literaria del libro de Miqueas. El autor es Miqueas. Obviamente hasta aquí hemos visto que cada libro lleva el nombre del profeta. Y una vez más, aquí Miqueas es el autor de este libro, el profeta Miqueas, y significa quién es semejante a Jehová. Miqueas significa quién es semejante a Jehová. Es un profeta de Judá a Judá y también a Israel. En cuanto a su biografía, el profeta Miqueas era natural de un pueblo muy pequeño que se llama Moreset Gad. Es un pueblo
al sureste de Israel, a unos 32 kilómetros más o menos al sureste de Israel. Y está ubicado en el territorio filisteo. No sabemos mucho acerca de sus padres. Miqueas no menciona mucho acerca de sus padres. Parece ser que Miqueas viene de un lugar humilde. Y la razón por la cual creemos así es porque normalmente Miqueas usa ilustraciones de un campesino. Estas veces vemos ahí en el libro esta alusión a la agricultura y por eso pensamos que fue un campesino. El profeta tenía un ministerio largo de unos 35 años más o menos, profetizando a los reinos de Jotás, Ahaz, Ezequías, como él menciona en su propio libro al principio, capítulo 1. Él dice así: palabra de Jehová vino a Miqueas de Moreseth en los días de Jotán, estos son los reyes, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo cual vio sobre Jerusalén y Jerusalén, mencionado aquí los dos reinos del norte y del sur, a quienes él profetizó. El nombre del libro, obviamente el libro lleva su mismo nombre. Hablemos ahora acerca de la autenticidad del libro. Ya hemos mencionado que los críticos liberales a partir del siglo XVIII han juzgado, criticado casi todos los libros de la Biblia, y no se puede esperar que también, ¿cómo se puede esperar que también ellos critiquen a este libro? Sin embargo, es claro que este libro es un libro auténtico y reconocido por no solamente los judíos, pero también el profeta. Por ejemplo, el profeta Jeremías. Jeremías cita a Miqueas. Y, por ejemplo, veamos Jeremías 26:18. 26:18 dice lo siguiente: Miqueas, dice el profeta Jeremías, Miqueas de Moreseth profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Bien, Jeremías cita a Miqueas en cuanto a la destrucción de Israel, aquí en Jeremías capítulo 26. Entonces, damos a conclusión, no solamente aquí también menciona, no solamente es la única cita que Jeremías menciona, hay otras citas que Jeremías también menciona, y eso da evidencia de que Miqueas es un libro auténtico y reconocido. Ahora veamos la fecha de escribir, la fecha de escritura. Si reconocemos que Miqueas es el autor del libro, entonces reconocemos que él escribió este libro durante los años 735 a 700. Durante esa época se cree que Miqueas escribió el libro. Referente a los profetas contemporáneos, podemos decir que Miqueas tuvo por lo menos a Isaías como contemporáneo, profetizó en Judá, y a Oseas, que profetizaba en el reino del norte. Entre los temas principales del libro, vamos a mencionar tres temas principales del libro.
En primer lugar, Miqueas profetizó contra Judá e Israel, pero especialmente contra Israel. Él anunció la destrucción y el cautiverio de Israel por medio de Asiria en el año 722. También profetizó acerca del reino milenial y la restauración del pueblo de Israel. Eso va a ser en el futuro, en el reino milenial. También profetizó contra las naciones vecinas. Ah, es claro, es evidente que Miqueas ah, no solamente profetizó el juicio contra Israel, pero también en contra las naciones vecinas, como era la costumbre. No solamente Miqueas mencionó, pero también otros profetas también mencionaron este juicio contra otras naciones. Veamos brevemente un bosquejo, y este bosquejo es tomado de Turner, y básicamente es un bosquejo sencillo. Por ejemplo, capítulo 1 y capítulo 2 habla del primer mensaje. Son los mensajes de Miqueas. Tenemos 3 mensajes de Miqueas. Capítulo 1 y capítulo 2 es el primer mensaje, entonces. Y en este primer mensaje habla de condenación y cautividad. Es un mensaje de juicio, es un mensaje duro. Habla de la destrucción de Samaria. También habla de la lamentación del profeta. Al ver esa destrucción, al poder visualizar esa cautividad, hay una lamentación. Habla también de los pecados de Israel y el juicio venidero. En segundo lugar, o el segundo mensaje, está entre los capítulos 5, de 3 al 5, y habla acerca de la reprobación y restauración durante el reino milenial. Entonces es el segundo mensaje. Mensaje también contra los falsos maestros, o mejor dicho, profetas. También hay un llamamiento a todos los que oían la palabra de Dios, y es un llamamiento para que tomen en cuenta muy en serio la destrucción venidera. También en el segundo mensaje tenemos la gloria del futuro de Israel. En cuanto al tercer mensaje, capítulos 6 y 7, tenemos en primer lugar que Jehová llama a cuentas al pueblo, en capítulo 6, versos del 1 al 5. Luego tenemos la contestación del pueblo, las demandas de Jehová, la tristeza de la condición de Sion, la ciudad de Dios. Y finalmente tenemos una confesión y oración por parte del profeta. Es un buen libro, un libro que nos menciona no solamente juicio, pero también restauración. Es un libro muy corto, de 7 capítulos, pero es un libro rico en profecía. Finalmente hablemos de las notas adicionales en cuanto al estilo del libro. La profecía es un tema que ya se ha venido mencionando en los profetas, y el hecho de que haya apoyo por parte de otros profetas en cuanto a este mismo tema de la destrucción del reino del norte y también del reino del sur nos ayuda a entender y nos verifica que Miqueas está en coordinación. No es un libro que está hablando de otros temas diferentes, pero es un libro que se refiere, que lleva el mismo tema que otros profetas ya lo han hecho y también en el futuro lo van a decir.
Aunque Miqueas fue un campesino de una familia humilde, como se refleja en el libro, en sus escritos, tenía un ministerio magnífico y su estilo de escribir es auténtico. Veamos lo que dice Rangel de acuerdo al estilo literario del profeta Miqueas. Rand dice lo siguiente: um, escribió un estilo elevado y vehemente con frecuentes transiciones. Saca sus figuras de la vida agrícola, más bien que de lo pastoral. Ah, es, ah, esta, esta mención nos da a entender que a pesar de que Miqueas fue una persona de origen humilde, su forma de escribir lo hizo con ah, ah, una suficiente, ah, un suficiente entendimiento y un buen estilo literario. Sin embargo, habían aquellos que criticaron a él ah, por su origen humilde. Pero no cabe duda que Dios usó a Miqueas, a pesar de su origen tan humilde, para traer ese mensaje, el mensaje duro de juicio, pero también un juicio de restauración.